Cuéntanos, Noé, tú quién eres y de qué obra estamos hablando. Bueno, pues como decía, Noé Alvarado, a sus órdenes, soy director de la obra de estas prisiones, una emperatriz y su imperio. Es un monólogo de Carlota Habsburgo, interpretado de manera magistral por la actriz Gabriela Palafox, del autor César Cano, que hizo un compendio de las cartas que escribiese en su momento Carlota Habsburgo, en su entorno obviamente personal, con Maximiliano, con Napoleón, con Papa Pío, en fin, con todos los personajes que fue rodeada en su momento. Y pues el punto que ponemos en esta propuesta, que más que ser una obra de época e histórica, que sí, porque hablamos y está causada en esos tiempos, habla más bien de las condiciones de una mujer que vivió fuera de su tiempo. Una mujer que lamentablemente por condiciones muy, pues de entonces, ¿no? Muy machistas por todo este patriarcado que existía, pues siempre fue vista como menos, ¿no? Fue vista como mujer, lamentablemente en ese entonces. Y pues obviamente ella pelea de manera diplomática, de manera personal, de manera incluso muy social, política, para poder lograr lo poquito que logró hacer aquí en México en los casi 4 años que tuvieron de monarquía. Ella, bueno, obviamente su esposo Maximiliano de Habsburgo, y pues bueno, vemos y tocamos la personalidad de una mujer, insisto, más que de la política, más que de la emperatriz, de la mujer que en su momento fue, por supuesto, pues muy vilipendiada por los hombres de su época, por el régimen, por la misma monarquía, inclusive de Europa, aquí mismo en México, y pues es una mujer digna de admirarse, y creo que lo que tocamos ahí es que cuando la gente vaya a ver, no nada más se quede con la información que aparte es muy verídica de la historia, sino de esta mujer que nos da un ejemplo a seguir pues, de entereza, de entrega, pero también que padece un asunto ahí mental, un asunto de la esquizofrenia que la lleva literalmente al borde de la locura, incluso a la locura misma, pero a partir, y yo creo que si en alguna persona, en un personaje en la vida, cabe la palabra de amó hasta la locura, es en ella. Una mujer que se entregó al 100%, no solamente a su marido, Maximiliano, sino a su país, cuando monarca aquí en México, amó literalmente hasta perder la cordura. Uy, y eso justo creo que es un tema súper para la contraposición, ¿no? Porque yo así escuchándote, es así como decir, bueno, ¿y qué pasa con todo el asunto histórico de que no eran invitados por toda la población, ni Maximiliano ni Carlota, ¿no? O sea, y había otro gobierno, y pues estos dos personajes, pues sí, a lo mejor sí estaban amando mucho el lugar, pero pues también decían, pues no fueron invitados por todo el mundo. Entonces, creo que todo esto me hace pensar incluso en estas contradicciones tal vez para Eva Perón, ¿no? Que es otro personaje que se decía, bueno, amaba mucho al pueblo y al mismo tiempo no, o sea, a la fecha sigue habiendo muchos peronistas y otros en contra, entonces creo que es un tema que, mira, está bueno pues, para la reflexión y en ese punto, ¿qué es lo que, como dices, no es tanto para lo histórico, sino para la reflexión de su postura como mujer? ¿Qué es lo que estaríamos observando en la pieza de esta presentación? Pues justamente esta parte donde se vive una discriminación, por supuesto, por su condición obviamente femenina, una manera incluso fíjate que algo a mí particularmente cuando conocí el texto, me llamó muchísimo la atención, esta parte tan desoladora de ella verse frente al hombre más poderoso del mundo de aquella época, es Napoleón III, llorando frente a ella para decirle que no puede hacer nada para ayudarle. Desde mi punto de vista y como lo estamos manejando, creo que ahí es donde se detonó ya esta parte donde no le alcanzaba mentalmente a ella y por supuesto ni siquiera emocional, físicamente, comprender cómo alguien tan grande como este hombre, tan poderoso de manera mundial, estuviese llorando frente a ella ante una petición que le hiciera pues, de no retirar las tropas de aquí de México, que siguiera apoyando el movimiento de la monarquía, que siguiera con esto
Y él dice, no, perdóname, no puedo hacer nada por usted. Y entonces todo eso detona para ella en una serie de eventos que incluso, te digo, lo van llevando ya a perder más la razón dentro de una verdadera y argumentación muy válida de ella, porque era una mujer, es cierto, ambiciosa en el sentido de que ella sí fue educada, ¿no? Para gobernar un país, para gobernar una nación. Y cuando es invitada, bueno, en este caso Maximiliano, con engaños, porque además, históricamente, como decimos ahí, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y se está repitiendo en estos tiempos donde hay un sector de un político, digamos, un sector político que no está conforme con este gobierno, va al extranjero a pedir ayuda, a buscar quién tenga injerencia para que quitemos a este gobierno. Es exactamente lo mismo que pasó cuando en su momento Juárez, ¿no? Juárez gobernaba y el grupo de conservadores dijeron, vamos a buscar una monarquía porque estos están pegando al avispero y a nuestros intereses y bla, bla, bla. Políticamente tiene mucha raja de dónde poder sacar, pero insisto, nos estamos centrando más a este punto de vista mucho más femenino, a este punto de vista mucho más, incluso hasta estoico, de una mujer, valga la redundancia, muy entera, una mujer de una gran entereza, pero que lamentablemente también al final, bueno, al final te hablo de los 27, 28 años, o sea, demasiado joven, pierde ya la razón y ya es a esa edad enclaustrada casi por 60, 70 años en la torre de ahí de Milán. O sea, la pobre mujer ya en su delirio fue encerrada tantos años. Ella vivió hasta los 84 años aproximadamente, ¿no? Encerrada desde los 27. Entonces, imagínate qué vida, ¿no? En donde vemos a una mujer en su habitación, en este caso, así lo tocamos en este monólogo, con pues, todas las cartas que escribiera en su momento, con todos los aditamentos que tiene alrededor, y juega con esos flashbacks del tiempo, juega con estos momentos de lucidez que son muy propios de ella en su época, porque algo más cruel que puede pasarte en una enfermedad como esta es que en tus momentos de lucidez estás consciente de que estás mal, mentalmente hablando. Y sin embargo, sabes que en cualquier momento, pum, vas a volver a caer en ello, pero mientras estás lúcida, escribe y dice y argumenta, ¿no? Entonces, es muy interesante la vida de esta mujer, además de que también fue alguien que de alguna forma detonó un poco este asunto de darle al pueblo cosas verdaderamente importantes como dar escuelas, crear avenidas, esto que hoy en día ya es, entre comillas, común, en ese entonces no sucedía. Y ella viene con esa gran posición de sentirse la mamá de México. Por eso es que tiene el sobrenombre de Mamá Carlota, ¿no? Por el amor y aprecio que llegó a ganarse de los mismos, pues, los mismos habitantes de a pie, ¿no? Del pueblo raso, que ella se bajaba literalmente, como dijeran ahora, a darse sus baños de pueblo, ¿no? Para conocer el sentido del pueblo, para estar con ellos, se metía a las pulquerías, a probar el pulque y todo esto que era el folclore que a ella le encantaba y lo sentía muy honesto, ¿no? Y pues lamentablemente, por muchas razones políticas, obviamente de demás intereses, pues no continúa, pero yo particularmente considero que una mujer con estas nobles intenciones y muy ambiciosas pudo haber hecho mucho más por México, definitivamente. Y luego me brinco al director Noé Alvarado y digo, y Carlota, ¿no? Y la sexualidad de Carlota, y la forma de invisibilizar a Carlota, y la salud mental, y cómo acaba rebotando en cada uno de los temas eso. O sea que al final el micro impacta al macro y de regreso. Lo que a mí me resulte injusto, lo que a mí me resulte opresivo, de contener, de aplastar, de que no se vea porque quién sabe qué, y que vaya en contra del sistema. De estas prisiones, Carlota, una emperatriz sin su imperio, Noé Alvarado, ¿cuándo podemos ver la obra, que es la que todavía le falta, pero cuándo podremos ver la obra y dónde la podemos ver? Tienes cerrado tu micrófono. Gracias, Paul. Gracias a todos. Sí, vamos a arrancar temporada solamente los 4 viernes de agosto en el Foro Shakespeare, la sala emergente. Y posteriormente, ya en lo que es septiembre, vamos a estar sábados y domingos en el aula magna del Instituto Cultural Helénico. Es una temporada que se alarga, empezando en el Shakespeare y terminamos en el aula magna
del Instituto Cultural Helénico. No sé si lo ubiquen, si conozcan, pero el Instituto Cultural Helénico, que está en ese mismo predio que comparten el Centro Cultural Helénico y el Instituto Cultural, digamos que el aula magna está pues prácticamente arriba del Teatro Helénico. Hay una entradita directa por allí y ahí se va a presentar el monólogo de estas prisiones. Pues repito, por lo pronto en agosto, los 4 viernes de agosto, 8:30 de la noche, Foro Shakespeare. Y a partir de septiembre ya tenemos la temporada, y en su momento les hablaremos para refrescársela bien la memoria de todos en cuanto a la temporada, pero por lo pronto, este viernes 5 de agosto estrenamos de estas prisiones, Una emperatriz sin su imperio, en el Foro Shakespeare. ¿Qué horario, perdón? 8:30 de la noche, cada viernes, los 4 solamente de agosto. Y bueno, la verdad es que se van a encontrar con una actuación muy linda, muy, muy completa, muy impactante de parte de Gabriela Palafox, que es la actriz. Pero el tema, como bien lo comentabas, Sony, también es este tema que, pues sí, coincide con este asunto de, pues como decía yo, de una mujer que en su tiempo parecía estar fuera de, ¿no? Que le discriminaban, que la sobajaban, que la vilipendiaban, que hacían muchas cosas por el simple hecho de ser mujer, a pesar incluso del poder que tenía. Entonces, es muy interesante encontrar en ella, y pues, ¿por qué no decirlo al paso del tiempo? Pues ejemplos de alguna manera de vida, ¿no? De cómo luchó, de cómo se esmeró y cómo se aferró incluso a algo que, bueno, al final del día no le resultó, lamentablemente, por muchas razones, y una de ellas es su esquizofrenia, ¿no? Que fue la que detonó en un momento complicado, y pues lamentablemente ya no, después de viajar a ver al Papa Pío para decirle, ven, ayúdenos aquí, etcétera, etcétera, a enfrentarse a Napoleón, ya no regresa. Se le detona con más fuerza esta enfermedad, pierde literalmente la razón y ya es encerrada en esta torre bueno, enclaustrada finalmente por cerca de 70 años. No, Alvarado, muchas gracias por haber estado hoy aquí en Identivarias y por esta invitación. Ya lo saben, en agosto, no se pierdan esto. Gracias. Y por último, como bien dice mi querido Paul, perdón que lo agregue, pero el teatro está más vivo que nunca. El teatro, por favor, hagan todo posible, entre nosotros como compañeros, pero por supuesto quienes nos oyen, nos siguen, vayan al teatro, consuman teatro, donde quieran, como quieran, pero que sea el teatro en vivo. No hay mejor manera de disfrutarlo y de vivirlo que estar ahí presente. Así que, pues, con pandemia y sin pandemia, el teatro sigue vivo, afortunadamente. Así es. Eso es. Muchísimas gracias.